Es un gusto, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para continuar con nuestro estudio de la Biblia y utilizando como ayuda el libro Testimonio Completo. Esto tiene que ver con el estudio bíblico de congregación para la semana del 7 al 13 de octubre. Haciendo un breve repaso, recordamos que estamos en la sección 6 del libro Testimonio Completo. Y esta sección tiene como tema: regresemos ya a visitar a los hermanos. Toda esta sección comprende el relato de Hechos capítulo 15, versículo 36 al capítulo 18, versículo 22. Y dentro de esta sección 6 tenemos el capítulo 16, con el título Ven a Macedonia y ayúdanos. Aceptar una asignación y aguantar la persecución sin perder la alegría de buenos resultados. Este capítulo contiene la información de Hechos capítulo 16, versículo 6 al versículo 40. Podemos ubicarnos entonces en la página número 126 de nuestro libro Testimonio Completo. Desde ahí vamos a iniciar la consideración de los párrafos 6 al 9 y también tenemos un recuadro que analizar sobre Lidia. Empecemos entonces viendo los párrafos 6 y 7, la parte A. ¿Qué aprendemos de lo que le pasó a Pablo durante su viaje? Como vimos la semana anterior, el Espíritu Santo intervino solo después de que Pablo salió para Asia y les detuvo para que no vayan hacia donde ellos querían. Luego Jesús actuó solo después de que Pablo se acercó a Bitinia. De nuevo se le restringió lo que él quería hacer. Y se le dio instrucciones de ir a Macedonia después de haber llegado a Troas, que era un puerto de donde podía salir a ese otro lugar. De igual manera, nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos va a guiar, pero la palabra es después que demos pasos para alcanzar metas teocráticas que nos hayamos propuesto. Por lo tanto, el punto que se enfatiza aquí es que no recibiríamos la ayuda sino hasta que hayamos empezado a hacer las cosas, no cuando pensamos hacerlas, sino cuando ya estemos dando los pasos para conseguir la meta que nos proponemos. Y aquí se pone en el párrafo 6 un buen ejemplo. Si queremos dirigir un automóvil y queremos girar hacia la derecha o a la izquierda, no va a empezar ese movimiento hasta que no se ha puesto en marcha el carro, el vehículo. Lo mismo sucede con nosotros. Jesús no va a dirigirnos a nosotros si no hemos dado los pasos necesarios para llegar a la meta que nos proponemos. Veamos la parte B de los párrafos 6 y 7. ¿De qué podemos estar seguros? Que si nuestro deseo es encontrar una puerta que nos permita alcanzar nuestro objetivo espiritual, obtendremos la ayuda del Espíritu Santo para realizarlo. Pero por supuesto, esto sería cuando ya hemos dado los pasos para conseguir esto, no solo cuando estamos recién pensando en hacerlo, sino más bien cuando ya hemos dado pasos en firmes para conseguir eso. Ahí es cuando nuestro esfuerzo será recompensado de parte de Jehová. Veamos el párrafo 8, la parte A. ¿Cómo era Filipos? Se dice que esta ciudad se parecía mucho a Roma, tanto que los soldados romanos que se retiraban del ejército y vivían allí, la consideraban una Italia en miniatura. Y los habitantes de ese lugar estaban muy orgullosos de tener la ciudadanía romana. Ahora, según la nota que tenemos aquí en este párrafo 8, se indica que a los judíos no se les permitiría tener una sinagoga, posiblemente por la cantidad de soldados retirados que había allí, para evitar problemas. O puede que no cumplieran con la regla que exigían de 10 hombres judíos, no romanos, sino judíos, ni tampoco prosélitos, sino judíos, que era el número mínimo para poder establecer una sinagoga. Y parece que eso no había, y por eso ese sector de Filipos no tenía ninguna sinagoga en la ciudad. Y esa es la razón por la que muchos acudían a otro lugar a reunirse, al aire libre, cerca del río.
La parte B del párrafo 8. ¿Qué pasó cuando Pablo les predicó a unas mujeres que estaban en un lugar para orar? Bueno, debido a que no sabían dónde se reunían, porque no había una sinagoga, entonces acudieron a la orilla de un río donde habían varias mujeres reunidas para adorar a Dios. Así que empezaron estos misioneros a hablarles a ellas, y a una mujer llamada Lidia, Jehová le abrió el corazón, y lo que escuchó la dejó tan impresionada que decidió bautizarse junto con los de su casa. Luego de dar este paso, según el registro bíblico de Hechos 16, ella insistió en hospedar a Pablo y sus compañeros. Veamos el párrafo 9. ¿Cómo han imitado muchos el ejemplo de Pablo y qué bendiciones han recibido? Al igual que Pablo y sus otros compañeros, hoy día hay muchos hermanos que se han mudado a lugares donde se necesita ayuda para predicar. Se han dejado dirigir por el Espíritu Santo, donde hay verdadera necesidad. Por supuesto, cuando se hacen esos cambios, aparecen problemas. Asuntos de trabajo, vivienda, costumbres, no hay las mismas comodidades que se tenían en sus lugares originales donde vivían. Pero cuando se ven buenos resultados de apoyar en esos lugares, de encontrar personas que aceptan la verdad, entonces se olvidan de esos obstáculos. Jehová bendice esos esfuerzos de estos hermanos. Y aquí en el párrafo tenemos el ejemplo del hermano llamado Aarón. Se mudó a un país de Centroamérica cuando era joven y él dice: servir en otro país me ha ayudado a madurar en sentido espiritual y acercarme más a Jehová. Y me encanta predicar aquí. Ya dirijo 8 cursos bíblicos. Esos son los resultados que se quieren ver y eso motiva a continuar en el servicio a Jehová en esos lugares. Y en la imagen que tenemos aquí se ve como hermanos o hermanas, en este caso, están dispuestas a mudarse a lugares donde es difícil predicar o donde no hay tantos publicadores, y aquí ellos están dispuestos a trasladarse o a ciudades o a países según sus circunstancias para poder apoyar en la obra de predicar las buenas noticias del reino de Dios. Y ahora pasamos a la página 132, donde tenemos el recuadro Lidia, la vendedora de púrpura. Tenemos algunos párrafos, así que vamos a tratar de irlos resumiendo. En el primero indica que ella era originaria de la ciudad de Tiatira y luego se fue a Filipos, donde se dedicó al negocio de vender artículos teñidos de púrpura como alfombras, tapices y telas, o incluso los propios tintes posiblemente ella vendía. Filipos, en la ciudad de Filipo, se encontró una inscripción que prueba la existencia de una asociación de vendedores de púrpura en esa ciudad. Eso corrobora lo que dice la Biblia. Luego se indica que es posible que Lidia empezara a adorar a Dios como prosélita judía en Tiatira, en la ciudad donde era originaria, porque ahí sí había una sinagoga. Su nombre significa mujer de Lidia. Y aunque algunos dicen que era tal vez un apodo o sobrenombre que ella tenía debido a la ciudad, hay documentos que indican que ese nombre sí se usaba como un nombre propio para las mujeres. En el siguiente párrafo se indica que en este lugar y los alrededores eran famosos por teñir las telas con púrpura desde hace 8 o 9 siglos atrás. Era un color muy especial y exclusivo. Todos sabían que con el agua de Tiatira se conseguían los tintes más brillantes y permanentes. Tal parece que esa combinación era muy eficaz para el propósito de realizar este tipo de labores. En el siguiente párrafo vemos algunos detalles especiales. Los tejidos teñidos de púrpura eran tan caros que solo las personas ricas podían comprarlos. ¿Cuál era la razón? Parece que se debe a la manera como extraer el tinte para esas telas. Se lo hacía de un molusco del mar Mediterráneo, de un caracol específicamente. Solo dicen que del caracol adulto, muy grande, podían sacar una gota de ese tinte.
Así que ya nos podemos imaginar, para teñir una tela se necesitaban aproximadamente 8,000 caracoles para conseguir 1 gramo de ese tinte. Por eso era algo tan caro y tan valioso. Por eso es que solamente la gente de mucho dinero podía comprar, era exclusivo de ese lugar. Revisando en el libro Perspicacia, dice que se han encontrado muchísimos restos de esos caracoles de la extracción que hacían de este tinte. Y por último, en los párrafos finales, se indica que para que Lidia tenga ese negocio era porque debía tener mucho dinero. Y tal parece que, según lo que indica la Biblia, tenía una casa grande, suficientemente grande, como para alojar a Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, y aparte tenía esclavos y sirvientes y aparentemente vivía con familiares dentro de la misma casa. Entonces estamos hablando de una casa bastante grande. Tanto es así que parece que su casa se convirtió en un lugar de reuniones para los primeros cristianos de esa ciudad. Ya no lo hacían en una sinagoga, sino en la casa de esta mujer. Y un detalle que menciona aquí es que 10 años después, cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, no se mencionó a Lidia. Así que se perdió el rastro. Sencillamente en Lucas 16 es lo único que tenemos de información de ella. Pero muy valiosa, una mujer generosa que aceptó la verdad muy rápido y que también ayudó a su familia a hacer lo mismo. Y por supuesto, apoyó a la congregación de ese lugar. Un buen ejemplo que no solamente aplica para las mujeres de la congregación hoy día, sino también los varones, para apoyar a otros hermanos que están envueltos en esta labor de llevar las buenas noticias de la manera permanente, completa, en el servicio de tiempo completo. Bien, hermanos, esto es lo que tenemos como sugerencia para esta semana en nuestro estudio bíblico de congregación, lo que corresponde para la semana del 7 al 13 de octubre. Queremos aprovechar nuestra asistencia a la reunión, a la congregación de la reunión de entre semana y, por supuesto, participar con nuestros comentarios y también siempre prestar atención a los de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.